Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo súper extraordinario en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en varias preguntas que tienen que ver con el crecimiento. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta crecer? ¿Cuánto te ha costado a ti crecer? Otra pregunta interesante sería, ¿ha sido fácil crecer? ¿Ha sido barato o económico crecer? ¿A qué has tenido que renunciar solo por crecer? Y otra muy importante sería, ¿cuánto sacrificio has hecho por crecer? Digámoslo de esta manera. Mientras otros duermen, tú estás estudiando, leyendo por crecer. Mientras otros desayunan o almuerzan, tú ayunas por crecer. Mientras otros salen a dispersarse, tú te quedas estudiando por crecer. Mientras otros disfrutan de viajes y algo más, bueno, tú te quedas por crecer. Mientras otros gastan, tú inviertes por crecer. Mis amigos, yo he concluido que crecer da miedo, pero debemos aprender a crecer por encima del miedo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que era tiempo de ampliar? De salir del lugar donde estás. ¿Qué sentiste cuando te ibas a casar? ¿Qué sentiste cuando te ibas a mudar? ¿Recuerdan que ayer hablamos de Abraham? Cuando miras un poco a fondo su vida, te das cuenta que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela porque lo quería hacer crecer. Seguramente fue complejo y hasta incómodo, pero es que saben, crecer incomoda. ¿Hasta dónde estás dispuesto a incomodarte por crecer? ¿Estás dispuesto a salir del lugar donde estás solo por crecer? Y si es verdad, amigos, yo creo que crecer da miedo, por supuesto que sí. Algunos se dejan llevar tanto de ese miedo en su corazón que eligen no crecer. No porque no tengan la promesa de Dios ni las ganas de crecer, sino porque se dejan cautivar por el miedo y como saben que crecer cuesta, entonces no están dispuestos a pagar el precio del crecimiento. Déjame preguntarte otra cosa hoy. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por crecer? Y saben algo, con el pasar del tiempo, en Dios he aprendido que crecer no es cuestión de lujo, ni de ganas, sino de propósito. Crecer es cuestión de propósito. Y es verdad, crecer cuesta. Pero mucho antes de que tú hayas pagado el precio, otros lo pagaron. Así que no eres ni serás el primero. Ya muchos te llevan la delantera y han pagado un precio alto por crecer. El tamaño lo da Dios. Por favor, escribe eso. El tamaño lo da Dios. El precio lo pones tú. A Abraham le dijeron que crecería como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. El precio para Abraham fue la obediencia. ¿Quieres crecer al tamaño que Dios tiene planeado en su mente? Solo tienes que obedecer. Obedece lo que Él dice en su palabra. Jamás olvides que tu crecimiento está condicionado a tu obediencia. Entonces tú dedícate a obedecer y te darás cuenta que la obediencia rompe tus límites. La obediencia te llevará a crecimientos que jamás te habías imaginado. La obediencia te llevará a hacer lo que jamás habías pensado. Obedecemos para crecer en Dios, amigos. Obedecer es más apasionante de lo que te imaginas. Algunas personas relacionan fácilmente la obediencia con algo aburrido, con gente lenta, con tantos límites para hacer lo que quieres en su vida, que por eso para muchos no es nada inspiradora. Pero amigo, no te equivoques, por favor. No te equivoques, porque cuando observas la obediencia como la actitud y la disposición del corazón más importante para crecer, entonces experimentas los momentos más emocionantes de tu vida. Los momentos más llenos o de mayor adrenalina es cuando obedecemos a Dios. Entonces, si crecer es apasionante, emocionante y desafiante, obedecer no puede estar en un rango diferente, amigos. Crecer cuesta, porque obedecer no se da por naturaleza, sino por intención espiritual, como resultado de una relación madura y creciente con Dios. Así que miren, lo más natural en la vida del ser humano sin Dios es la desobediencia. Pero no nos damos cuenta que desobedecer estanca, limita, paraliza y no nos permite crecer. Lamentablemente no es eso lo que nos enseñan. Nos han hablado de obedecer, pero poco nos hablan de nuestro crecimiento, de nuestra salud, de nuestra madurez y cómo la obediencia está relacionada o condicionada a eso. Lo peor es que lo sabemos. Nosotros sabemos que las consecuencias de la desobediencia son terribles, pero sin embargo, seguimos desobedeciendo, aunque eso nos cueste quedarnos del tamaño que estamos. Pero mis amigos, a partir de hoy,
Relacionen obediencia con crecimiento de manera profunda. Recuerden que no existe una sin la otra y que una depende de la otra, pero también una es el resultado de la otra. Lo mejor de todo es que cuando te das cuenta del crecimiento que vas teniendo gracias a la obediencia, entonces ¿quieres obedecer más? Pregunta, cuando alguien puede decir que está comprometido con su crecimiento, ¿a qué se refiere? Cuando obedece por encima de lo que siente o de lo que quiere. Esa es mi conclusión. Quiero decir con esto que el nivel donde la obediencia opera es cuando quitas la atención de ti mismo y la pones en Dios. Cuando obedecer deja de ser un asunto de satisfacción para ser un asunto de crecimiento con propósito. Es decir, amigos, no crecemos por crecer, crecemos por algo y para algo. Y la obediencia te hace consciente de esa verdad. El crecimiento te lleva a la madurez espiritual en un creciente propósito. Ahora, estos versos que hemos leído hace unos días atrás, de Hechos 20:28, es un llamado a la obediencia. Dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden el pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño. Quiere decir que cuidarse a sí mismo no es un asunto de sentimiento, de emoción, tampoco es un asunto de posición ni de ego, es un asunto de crecimiento con propósito. Primera de Corintios 11:28 dice, examínese cada uno a sí mismo. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínese para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Así que constantemente Dios en su palabra nos está llevando a considerar seriamente lo que significa crecer y comprometerse con el crecimiento y el cuidado de uno mismo. Eso es profundo para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de nosotros. De hecho, me encantaría cerrar con este verso. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Eso lo tienes que escribir. Ten cuidado de ti mismo y crecerás. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.